tal? En este video voy a explicar cómo he creado mis tests de PHP Unit para mi proyecto de Laravel. Entonces, primero, ya que PHP Unit está incorporado en Laravel, no es necesario instalar nada, solo hacer unas pequeñas configuraciones en el archivo de PHP Unit y con eso ya podemos crear todos los tests que queramos. Entonces, PHP Unit permite crear dos tipos de test, uno de feature y otro de unit. Para este caso, voy a crear test de feature. El comando que crea los tests de PHP Unit es php artisan make dos puntos test y el nombre del test. En este caso, yo voy a crear un test para probar las funcionalidades de Insumo. Entonces lo voy a llamar Insumo test. Lo creo y esto me crea el archivo. De ejemplo, me va a crear este pequeño test que verifica el estatus de esta ruta, que ya que pues todas mis rutas están protegidas con autenticación, me dará error. El comando para ejecutar los tests es php artisan test, en este caso dará error, ahí está, porque esta ruta está protegida. Entonces, para todos los tests que voy a trabajar, es necesario crear una función de setup que es como una configuración inicial para los tests, en donde yo voy a crear un usuario único, o en este caso voy a buscar un usuario ya creado, lo voy a autenticar para trabajar con eso. Entonces, la función quedaría así. Esta función de setup crea, bueno, primero busca un usuario admin, que es el primer usuario que cree, y si no, pues con los factory crea uno. Ya si yo pruebo el test, ya corre. Este es un test de ejemplo. Los tests que yo voy a trabajar son relacionados a Zoom, que van a verificar los requerimientos de creación, actualización y eliminación de insumos. El primer requerimiento que vamos a testear es el de creación de insumos, que se lo vamos a verificar por medio de dos tests. Uno que va a verificar que se pueda mostrar el formulario de creación de insumos y el segundo que va a validar que se pueda abordar un nuevo insumo. Entonces los tests quedarían así. Entonces acá ya creé mis tests. Voy a tratar de explicar un poco cómo funcionan estos. El primero, pues, es un test que verifica que se puede mostrar el formulario de creación de insumo. Esta parte de acá envía una solicitud a la ruta que muestra el formulario de creación de insumo, que es la de insumo create. Luego, se verifica que la respuesta sea HTTP 200, que es la que representa el éxito, lo que indica pues, que el formulario de creación se cargó. Luego, se verifica que la vista que se está utilizando es insumo create, ya que esa es mi vista en donde está el formulario de creación. Y luego se verifica que se tiene la variable insumo dentro de esta vista, o sea que se le pasó esta variable a la vista, ya que sin esa variable pues no pudiéramos crearla. Luego tenemos la función que verifica que se puede abordar un nuevo insumo. Primero define los datos acá en este array, todos los datos que vamos a guardar, eso ya en base a nuestra base de datos, pero para la redundancia. Luego se realiza la solicitud post a la ruta donde se definen los insumos. Luego se verifica que esta respuesta redirige correctamente a la lista de insumos, ya que así es el funcionamiento del controlador. Y luego se verifica que la sesión tiene el mensaje de éxito, ya que este es el mensaje que confirma que la creación fue exitosa. Y por último, en este array verificamos o se comprobamos que el insumo ha sido creado en la base de datos. Si yo ahora corro los tests, estos pues pasan todos, lo que significa que el requerimiento de creación de insumos se está cumpliendo. Ahora vamos a verificar el requerimiento de actualización. Vamos a hacer algo parecido. Primero vamos a testear que el formulario se muestre, el formulario de edición, y que se pueda actualizar un insumo. Entonces las funciones de test serían estas. Aclarar que es necesario tener el modelo o usar el modelo de insumo user para poder trabajar. Y también es necesario
tener los archivos de factory de cada modelo que se va a trabajar. Por ejemplo, el de insumo está acá. Sin esto yo no podría crear el insumo que se crea acá, ya que trabaja esos métodos. Es algo que hay que tomar en cuenta y que todos los tests se hacen siempre con un usuario administrador. Entonces, una breve explicación de estos tests es pues, que el primero verifica que se muestre el formulario de edición. Creamos un insum usando los métodos de factory, se realiza la solicitud GET para obtener el formulario de edición, algo parecido a lo que vimos en la creación. Se verifica que la respuesta sea 200, o sea, que sea una respuesta de OK, y se verifica que la respuesta contiene el texto edición de insumo, ya que en mi vista ese es el título que tiene en el HTML. Entonces, esa es la primera función. La segunda es la que verifica que se puede actualizar un insumo. Primero, siempre con factory se crea un insumo, luego definimos esos modelos en base a la base de datos, luego se realiza una solicitud put porque es una actualización en donde se le pasa el ID del insumo y los nuevos datos que creamos acá. Por ejemplo, acá son dos parámetros, la ruta y los datos. Seguidamente, pues se refresca el insumo desde la base de datos para obtener los datos ya actualizados. Luego se verifica o se refresca el insumo desde la base de datos para obtener los nuevos datos, para luego pasar a verificar que el nombre, la existencia y el precio unitario han sido actualizados. Para al final verificar que la respuesta de la actualización dirige correctamente al index, o sea, a la lista de todos los insumos, y que se mostró el mensaje de insumo editado con éxito, ya que en la vista es el mensaje que corrobora que se acabó, que se ha creado o se ha actualizado un insumo. Entonces, si yo corro los tests, estos pasan, lo que demuestra que el requerimiento de actualización de insumos se está cumpliendo. Ahora vamos a pasar a verificar que se está cumpliendo el requerimiento de eliminación de insumos y lo haremos a través de este test que verifica que se elimina un insumo o de que este requerimiento se está cumpliendo. Una breve explicación: se crea el insumo con la fábrica de modelos o con Factory. Se realiza una solicitud delete a la ruta de eliminación del insumo pasando siempre el ID. Luego se verifica que el insumo ya no está en la base de datos, siempre con su ID, para después verificar que la respuesta redirige al index o al listado de todos los insumos, que es como la funcionalidad que tienen todos estas funciones, que se crea, se edita o se elimina algo, redirige de nuevo al index. Y luego se verifica que el mensaje que está en la vista se está mostrando. Entonces, ahora vamos a verificar que cargue este test con el comando y este funciona sin problema. Una recomendación final: muchas veces cuando estamos trabajando los tests, estamos viendo datos de caché o la vista está tomando datos de caché. Entonces es recomendable restaurar la configuración. Ahora seguramente me dará error al ejecutar el test. Sí, me dio error. Pero si yo limpio la configuración general con este comando y ejecuto, ahora mi test ya se ejecuta correctamente. Y estoy seguro de que no está tomando datos de caché. Así que esos son los tres requerimientos que he trabajado y gracias por escucharme.